Vamos a abrir en el Evangelio según Lucas, capítulo número 23, versículo número 43. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Padre eterno, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, recurrimos a su presencia, Señor, para reconocer nuestra dependencia en usted. En usted vivimos, nos movemos y existimos. Sin usted no podemos hacer absolutamente nada. Señor, oro para que por medio de esta palabra su iglesia pueda adorar y ser edificada. Oro, Señor, para que yo mengüe, desaparezca y Cristo sea exaltado. Que todos nos rindamos delante de la presencia de Cristo en adoración. Se lo pido, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a dar continuidad a la serie que empezamos hace algunos días sobre las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente: Jesús, antes de morir, pronunció estas 7 oraciones. Estas 7 oraciones son como un discurso de despedida. Esto se lo va a ir memorizando porque va a estar en cada sermón para que vayamos recordando la importancia o en qué consisten estas 7 palabras o oraciones de Cristo. Estas 7 oraciones también son como un discurso antes de ascender al trono a gobernar. Entonces, este discurso es como un discurso de despedida, es como aquellos discursos de final de años en el trabajo, en el colegio que se dan. Y también como un discurso que precede a la coronación de Cristo para gobernar. De eso se tratan estas 7 palabras. Y el versículo que leímos en el día de hoy, en el Evangelio según Lucas capítulo 23, versículo 43, lo que rodea este versículo, el contexto de este versículo, es lo siguiente. Jesús aquí está crucificado. Está en medio de 2 malhechores. Está en medio de 2 ladrones. Y estos 2 hombres que estaban crucificados juntamente con Jesús se burlaban de él. Y ambos ladrones se burlaban de él. Nosotros podemos ver eso en el Evangelio según Marcos, en el capítulo número 15. Vamos. En el versículo número 32. Dice así: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Es decir, ambos ladrones. El texto dice también, los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ambos ladrones estaban profiriendo palabras blasfemas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los ladrones, nosotros encontramos aquí algo extraordinario, uno de estos ladrones se convierte. ¿Y por qué nosotros
podemos decir que en este ladrón ocurrió una obra salvífica, fue regenerado, fue transformado. Porque si nosotros vamos a los versículos que están anterior al 43, el versículo 40, encontramos lo siguiente, dice así: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces, aquí algo ocurrió en este ladrón. Vemos que hay una obra de Dios, hay una transformación en este ladrón, que vemos que evidencia de esa transformación, él reprende a su compañero que está junto a él en la cruz. En primera instancia, según Marcos, vemos que ambos injuriaban al Señor Jesús, ambos decían palabras blasfemas al Señor Jesucristo. Luego vemos que este ladrón reprende al otro, dejó de pronunciar palabras blasfemas y reprende a su compañero. Luego el versículo 41 dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, el ladrón aquí está reconociendo su culpa. El ladrón aquí está reconociendo sus pecados. Y la parte final del 41 dice: mas ningún mal hizo. Confiesa a Jesús, ve, reconoce, Jesús está muriendo como un inocente. Está siendo tratado como un criminal, pero Él es inocente. El ladrón logra ver todo lo que nosotros vemos en Cristo, en aquella cruz. Entonces, hay un cambio en este ladrón. De repente se encontraba injuriando juntamente con el otro al Señor Jesucristo y luego lo defiende. Y luego reconoce su pecado, su culpa. Y luego ve que Cristo está muriendo inocentemente en aquella cruz. Entonces, algo ocurrió en este ladrón. ¿Cuál fue la causa? No sabemos específicamente. Puede haber sido que este ladrón, al verse enfrentado a la muerte, tuvo miedo. Entonces, se arrepiente. Y Dios usa eso para transformarlo. Puede haber sido aquello. Puede haber sido que la primera palabra, la primera oración de estas 7 oraciones de Cristo produjo algo en ese ladrón. Cuando el Señor Jesús ora por aquellos soldados romanos, en primera instancia y luego por todo el pueblo judío. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez esas palabras produjeron algo en el ladrón. Tal vez la actitud de Cristo, el mantenerse sereno, tranquilo, en medio de toda esa aflicción, en medio de toda aquella provocación que tenía por parte de los judíos, se mantuvo equilibrado. Tal vez aquello. Tal vez aquello que había oído de Cristo. La predicación de Cristo, recordamos que los evangelios dicen que la fama de Cristo se expandía por todos los lugares en los cuales Él estaba o pasaba. Tal vez había oído algo de Cristo, alguna enseñanza de Cristo. Entonces pueden ser muchas causas, o tal vez todas, y vemos una obra del Espíritu en Él. Y puede ser un conjunto de causas, como le digo, puede ser todo. Lo importante es que fue salvo. Fue salvo. Nosotros vemos aquella palabra inmediata
del contexto inmediato que está cerca, la primera oración del Señor Jesús tal vez puede haber sido aquello, no sabemos. Y el versículo 42, este ladrón continúa hablando y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, al parecer, el texto nos da indicio de que este ladrón sabía algo sobre Cristo, sabía algo sobre las enseñanzas de Cristo, sabía algo sobre la segunda venida de Cristo. Y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En aquella segunda venida, aquello que nosotros esperamos también, en aquel día final. Entonces, en medio de todo ese contexto, el Señor Jesús también le responde a este ladrón. Y en el día de hoy nosotros continuaremos esta serie de las 7 palabras de Jesús en la cruz y veremos la segunda oración que Jesús pronunció estando crucificado. El texto comienza diciendo lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. El Señor Jesús le responde a este ladrón moribundo para darle tranquilidad en medio del inmenso dolor que estaba experimentando en aquella cruz. Recordemos que la muerte en la cruz era una de las muertes más dolorosas en el tiempo de Cristo. Una de las muertes que más producía dolor, agonía. Y se crucificaba ¿a quién? A los criminales. A los criminales. Entonces, en primer lugar, vemos aquí la palabra de Jesús es verdadera. La palabra que Jesús va a proferir son verdaderas, porque no son palabras de cualquier persona. Es la palabra del Rey de Reyes, es la palabra del Señor de Señores, es la palabra de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente inicia este versículo de la siguiente manera. Te aseguro. Lo que en nuestra versión dice, de cierto te digo, la Nueva Traducción Viviente dice, te aseguro. Números 23, 19 dice lo siguiente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. La palabra del Señor es veraz. Lo que Él dice, lo que Él profiere, Él lo cumple. Y el ladrón, estando en la cruz, creyó aquellas palabras. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos confiar y obedecer la palabra de Dios, porque ella es verdadera. Verdadera. Nosotros vivimos en un mundo tan frágil, tan inestable, que no tenemos nada casi seguro. Usted puede tener un contrato indefinido, pero la situación del país, no sabe, de repente las empresas están mal, quiebran, y el contrato indefinido se acabó. Entonces estamos viviendo una incertidumbre tan grande que a veces en lo que confiemos no tenemos seguridad. Sin embargo, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Ella es segura. El Señor nos muestra que su palabra es verdadera. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, del 19 al 21, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca, que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios contiene un sinnúmero de profecías, de promesas de parte de Dios. ¿Y qué nos dice segunda de Pedro? Que estas promesas no provienen de parte de los hombres, sino de Dios. Y es por eso que son seguras. Y la palabra de Dios es segura. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, mis hermanos, encontramos la inspiración de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquel término griego, teoneusto, significa ser soplada por Dios. La palabra viene soplada por Dios. Yo sé que usted está acostumbrado con estos términos: inhalar y exhalar. Inhalo, exhalo. Ya, esa es la idea. La Escritura proviene de Dios, es exhalada de Dios. Viene del ser mismo de Dios y por eso es veraz. Ahora, segunda de Timoteo no solo nos habla de la inspiración de las Escrituras, sino que también nos habla de la suficiencia de las Escrituras. Ellas son suficientes. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, no necesitamos nada más que las Escrituras para el progreso espiritual de nuestras vidas. Para crecer espiritualmente no necesitamos medios alternativos, humanistas. No, las Escrituras son suficientes. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es aquella que, la palabra de Dios es aquello que nos ilumina por dónde debemos andar, cómo debemos conducirnos, qué debemos hacer. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra verdadera de Dios es la que debe guiar nuestras vidas. Ella debe direccionar nuestras vidas. Aquí dice la palabra de Dios, nos muestra aquí que ella es suficiente, inspirada por Dios, es verdadera, genuina, proviene de Dios y es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es la que debe guiar nuestras vidas. Y no las supersticiones, no las visiones, no sueños ni cualquier otra cosa que lleve a pecar por presunción o especulación. No, mis hermanos, la palabra de Dios es clara, no es ambigua, es clara. Ella muestra, dice, si obedece, bendición; si desobedece, maldición. Ella es clara, vida o muerte, pecado o santidad, la voluntad de Dios o no hacerla. Entonces es clara, es explícita la palabra del Señor. Entonces nosotros no podemos confiar en supersticiones, en visiones, revelaciones, sueños. No, nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Ellas son suficientes, dice Pablo hablando a Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto. Por lo tanto, las palabras de Jesús, que son la palabra de Dios, hoy están registradas en la Biblia. Y nosotros debemos creerla y obedecerla.
Santiago, siempre voy a citar lo que dice Santiago. Dice que no solo debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces debemos creer en la palabra del Señor Jesús, pero también debemos obedecerla, porque su palabra es verdadera. El texto continúa diciendo lo siguiente. Nuestro Señor Jesús dice: hoy estarás conmigo. Segundo, la seguridad que tienen los que creen en Jesús. Entonces vemos aquí en segundo lugar la seguridad que tienen los que creen en Jesús. Nunca es tarde para volverse a Dios. Este ladrón se vuelve a Dios en los últimos minutos de su vida. Entonces el texto nos muestra que nunca es tarde para volverse a Dios. Estas palabras que Jesús dice son seguras. Esta promesa que recibe el ladrón en la cruz es segura. Los que creen en Cristo estarán con Él por siempre. Vimos en primer lugar que la palabra del Señor Jesús es verdadera, es segura. Dice: de cierto te digo. Y luego, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo. El Evangelio según Juan capítulo 14, versículo número 3 dice lo siguiente: Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay seguridad para aquellos que creen en Jesús. Lo que este mundo no puede darnos, Jesús nos da. Nosotros hoy en día en Chile, vea la situación de Chile, tenemos una crisis de seguridad. Vea la capital, vea las grandes ciudades. Hay un caos. Hay un caos en cuanto a la seguridad. ¿Cuánta gente no muere diariamente? Las noticias cada día a veces ni siquiera dan ganas de verlas. ¿Por qué? Porque todos los días registran alguna muerte, algún robo, algún asesinato. Inseguridad. Señor Jesús, ¿qué nos muestra? Que Él da seguridad a aquellos que creen en Él. Romanos 8, versículos 35 al 39 dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. El énfasis del apóstol Pablo la conclusión del apóstol Pablo es esta: nada ni nadie nos puede separar de Cristo. En Cristo estamos seguros. Romanos 14, versículo 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo está diciendo, si morimos en Cristo, está bien. Si vivimos en Cristo, está bien. Si vivo en Cristo, estoy seguro. Si muero en Cristo, estoy seguro. Así que, si vivo o muero, soy propiedad de Cristo.
Y eso me hace vivir, dice el apóstol Pablo, esa es la idea, nos hace vivir tranquilos. Nos da una paz que sobrepasa, en palabras de Pablo a Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento humano. El mundo no lo logra comprender. Pero el Señor Jesús nos da esa paz. Estamos seguros en Cristo. Todos los hijos de Dios tienen su vida presente y futura segura en Cristo. Todos los hijos de Dios tienen su vida segura en Cristo. El presente y el futuro está seguro en Él. Mis hermanos, esta seguridad en Cristo debe motivarnos a anunciar el Evangelio a los perdidos y a hablarles que solamente en Cristo el hombre encuentra seguridad para sus almas. Nosotros, este mensaje nos fue dado no para que nosotros lo escondamos, sino para que nosotros lo entendamos, nos deleitemos en Él y también lo compartamos con otros. Entonces tenemos un privilegio maravilloso, mis hermanos. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Él. Si vivimos circunstancias difíciles en esta vida, las cuales vivimos, son reales, pero siempre nosotros tenemos una esperanza, Cristo. Siempre hay alguien que nos sostiene, Cristo. Si nos vemos enfrentados ante una situación en la cual se ponga en riesgo nuestras vidas, ¿a quién recurrimos? A Cristo. Y si morimos, por el Señor morimos. Si alguien le hace daño, estoy con el Señor, se van todos mis males, descansa en Cristo. Entonces, mis hermanos, tenemos aquella seguridad. Y la última parte de este versículo 43 dice el siguiente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercero, vemos el destino de los que mueren en Cristo. Esta palabra paraíso es una palabra persa que se usa para hablar de un jardín muy hermoso, y aquí se hace referencia al reino de los cielos, el lugar donde son reunidas las almas que fueron salvas después de la muerte. Y la alusión que se hace aquí es como regresando al jardín del Edén, es volviendo a la presencia de Dios. Nosotros sabemos que en la redención es mucho más glorioso este regreso que en el jardín del Edén, por causa del sacrificio de Cristo. Jesús le promete al ladrón redimido una comunión inmediata en el intervalo entre la muerte física, el regreso de Cristo y la resurrección final. Entonces el Señor Jesús le promete una comunión inmediata mientras el ladrón muere, y entre que Cristo vuelva y resucite los cuerpos de las personas, el Señor le promete una comunión inmediata. Aquí el Señor Jesús está hablando de aquel estado intermedio. Nosotros debemos entender que cuando un creyente muere, el alma de ese creyente va inmediatamente al paraíso. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí el Señor Jesús? Sus palabras son verdaderas. Entonces, cuando Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, es en ese mismo momento, en ese mismo día. Y la enseñanza del purgatorio, debemos entenderla, no es bíblica. No existe un purgatorio, un lugar donde usted pueda expiar por sí mismo o que otras personas a través de obras puedan quitar sus años en el purgatorio para que usted ascienda a los cielos. No existe aquello.
Eso no es bíblico. Ni tampoco la enseñanza o la herejía del sueño del alma. Porque en algunos lugares enseñan aquella falsa enseñanza del sueño del alma. ¿Y en qué consiste? Aquí algunos hasta le ponen una coma hoy, una coma, y van alterando el texto bíblico. ¿Para qué? ¿Qué es lo que enseñan? Ellos enseñan lo siguiente. Ellos dicen que el ladrón en la cruz, y es lo que ocurre con todos los que mueren en Cristo, el ladrón en la cruz, cuando él muere, su alma se duerme y queda inconsciente. Y luego cuando Cristo vuelva, aquellas personas despertarán. Entonces pueden pasar miles de años para que aquello ocurra, pero la persona, como va a estar inconsciente, el alma va a estar inconsciente, dicen ellos, va a ser como si es hoy mismo para ellos. Pero eso no es bíblico. Eso no es lo que enseña el texto bíblico. Cuando una persona muere en Cristo, su alma es perfeccionada en santidad. Entra en el paraíso para tener una comunión inmediata con Cristo, pero espera la plena redención de su cuerpo en la resurrección final. Entonces el cuerpo queda aquí, físico. El alma parte al paraíso, a estar juntamente con Cristo. Y los autores, los comentaristas bíblicos, hablando de estos pasajes, dicen que, hablando del paraíso, dicen que se trata del cielo. Apocalipsis 2:7 dice lo siguiente: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y otro versículo más que ocupa aquel término paraíso para referirse al cielo. Entonces, el alma pasa a estar en la presencia de Cristo consciente, mis hermanos. No es que se durmió, como dice aquella falsa enseñanza del sueño del alma. No, está consciente. Y nuestra confesión de fe, Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 31, en el párrafo 1, dice lo siguiente: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Claro, está claro, ¿no? Basta mirar historia. Entonces, todo lo que dije anteriormente está ahí en nuestra confesión de fe. Por lo cual, el destino de los que mueren en Cristo es el paraíso. Sus almas están ahí conscientemente y han sido perfeccionadas en santidad. No obstante, esperan la venida del Señor y la resurrección final del cuerpo para que también sea glorificado. Esperan esa redención. Y ahora yo no voy a entrar aquí en este tema. Yo estoy hablando de aquí brevemente. Ahí para eso están los estudios de la confesión de fe.
brevemente, pero aclarando aquello. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El destino de los que están en Cristo es estar con Él por siempre y para siempre. Nada ni nadie nos puede separar de Cristo. Y nosotros vemos cómo las palabras del Señor son verdaderas. Él le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando ambos mueren, el ladrón estaba con el Señor en el paraíso. En esta predicación hemos visto lo siguiente. La palabra de Jesús es verdadera. La seguridad que tienen los que están en Jesús y el destino de los que mueren en Cristo. Aquí vemos la gracia de Dios dada a un pecador en sus últimos minutos de vida. Sin embargo, este no es un patrón. No es un patrón que nosotros debamos esperar o anhelar. Y yo no me arriesgaría. Porque hay personas que cuando usted les predica el Evangelio, les habla de Dios, les expone la palabra del Señor, ellos dicen y se excusan, dicen, no, en mis últimos días de vida yo me voy a arrepentir. Y algunos piensan y dicen, no, soy muy joven, cuando sea más viejo, cuando esté a punto de morir, ahí yo me voy a arrepentir. Tienen un concepto muy errado con respecto a la salvación. En primer lugar, que la salvación es por obras. Y en segundo lugar, que la salvación depende de una decisión de Él. Cuando vemos en la Escritura que la salvación es del Señor. Y el Señor constantemente, cuando habla en las Escrituras y llama al arrepentimiento, es aquí y ahora, en este mismo momento, no es para mañana. El ladrón, aún estando en aquella cruz, en aquel momento, su arrepentimiento era ahí, ahora. Y el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque hubo transformación. Pero nosotros, los seres humanos, no podemos programar la salvación porque es una obra de Dios. Y si el Señor llama hoy al arrepentimiento, es hoy la oportunidad. Entonces, no es un patrón y es muy arriesgado tener aquel pensamiento porque las personas ni siquiera saben si van a tener la oportunidad de poder orar a Dios, pedir auxilio a Dios. Quien también nos muestra este texto que Jesús es la única esperanza de los pecadores. Es la única esperanza. Vemos a aquel ladrón ya estando ahí, a horas, a minutos de su muerte. Jesús fue su única esperanza. ¿Qué también nos muestra este texto? Nosotros vemos que el ladrón aquel ladrón arrepentido le pide a Cristo que se acuerde de él cuando venga en su reino. O sea, el ladrón estaba poniendo su mirada en los días finales, en el último día, en el gran día. Ahí estaba puesta su mirada cuando Cristo volviese. El Señor Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en este mismo día tú estarás conmigo en el paraíso. No debes esperar miles de años. No, hoy. ¿Qué nos muestra esto? Que a veces nosotros oramos a Dios y vamos a orar a Dios y vamos a pedir ciertas cosas en ciertas circunstancias, esperando una respuesta de parte de Dios, pero una respuesta futura. Pero Dios a veces responde de manera inmediata si así es su voluntad. A veces, y muchas veces. A veces por causa de su inmediatez a la respuesta que nos sorprende, pero Dios en cada respuesta a la oración, si es sí o no, Él nos sorprende igual. Pero cuando es de esta manera inmediata, nos sorprende. Maravilloso.
El ladrón no esperaba estar en el paraíso ese mismo día. El ladrón no esperaba estar con Cristo en el paraíso ese mismo día. A veces nosotros oramos y no esperamos que Dios nos responda tan rápido. Pero cuando es la voluntad de Dios, Él responde. A veces cosas muy rápidas que nosotros ni siquiera imaginamos. A veces cosas que se nos pasan por nuestra mente. El Señor responde de manera instantánea. Eso nos enseña, Señor, que si nosotros oramos por algo que es la voluntad de Dios, Él en algunas ocasiones va a responder de manera inmediata. Este texto debe llenarnos de esperanza en nuestras vidas, sobre todo en estos días que vivimos, ya que luchamos todos los días contra el pecado. Y a veces esta lucha es tan intensa que nos agobia, pero el Señor nos recuerda que algún día estaremos con Él en gloria. ¿Ha visto que cuando usted comienza a mortificar el pecado en esta caminata cristiana, en esta peregrinación hacia la ciudad celestial, a veces vamos bien, ganando, dominando el pecado, pero otras veces fallamos y nos duele, y a veces estamos luchando ahí y la lucha es tan intensa, aquella lucha interna, que a los creyentes los agobia y nos hace clamar: Señor, ven pronto. Usted ve que aún en la creación el pecado es tan fuerte que la creación, que Pablo dice que la creación gime por ser redimida. Yo quiero aquí finalizar con unas palabras esperanzadoras en Apocalipsis 21, de versículo 3 al 5, y dice así: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrán muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra del Señor es segura. Y si Él dice que un día toda muerte, todo llanto, todo clamor, todo dolor cesará, es porque así será. Así como Cristo dio esperanza a aquel ladrón moribundo en la cruz, hoy en día nos da la esperanza a su iglesia gloriosa y santa, para que continuemos, mis hermanos, este peregrinaje. No desista. La lucha a veces se hace tan dura. Todos lucharon, todos luchamos, y todos los cristianos han luchado por la historia igual que usted. Persevere hasta el fin, mis hermanos. No confíe en sus fuerzas. Confíe en la seguridad que tiene en Cristo. ¿Quién podrá separarlo del amor de Cristo? Angustia, desnudez, espada, peligro, nada, dice el apóstol Pablo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos, muramos, del Señor somos. Un día vamos a encontrarnos con Él. Así como Cristo le dijo a aquel ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, un día nos dirá a nosotros: bienvenidos a mi paraíso. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.